El cazar en la noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te tenemos una canción sobre lo que es una buena alimentación. Nos presentaremos y a continuación te damos la receta para una buena dieta. Te damos la receta para una buena dieta con Susana León. Cuéntanos. Pues hoy os voy a hablar del índice glucémico de los alimentos. ¿Qué es eso? ¿Os suena? No, no os suena de nada. Bueno, pues los últimos estudios científicos han puesto sobre la mesa que los azúcares refinados son más perjudiciales para la salud que las grasas, puntualizando que hablamos, es decir, cuando hablamos de grasas saludables, las grasas no saludables son igual de malas que el azúcar. Entonces, un exceso de azúcares en la dieta supone un aumento alarmante de la probabilidad de sufrir enfermedades como diabetes, dislipemias, colesterol, triglicéridos altos, tensión arterial elevada, hígado graso y se relaciona además con algunos tipos de cáncer. Vamos, toda la herencia del neandertal aquí de golpe. Además, el azúcar es mucho más eficaz a la hora de almacenarse como grasa que la propia grasa alimentaria. Bien contextualizados, ¿cuál es el enemigo? Es el azúcar. Vale. Aunque en principio el índice glucémico se utilizó para diseñar las dietas de los diabéticos, quienes son especialmente sensibles al consumo de hidratos de carbono y de azúcares, ¿no? Se ha hecho bastante popular y además puede ayudarnos a seguir una dieta más equilibrada. Uh-huh. Y ahora ya que tenéis todos, me estáis prestando atención, vale, ¿qué es el índice glucémico? Sí. Bueno, pues se llama índice glucémico, hace referencia a la rapidez con que los hidratos de carbono de un alimento se absorben y están disponibles en sangre, ¿de acuerdo? En forma de glucosa. Son hidratos de carbono el azúcar, la miel, las harinas como el pan, la bollería, los cereales, las legumbres, el arroz, la pasta, tubérculos, pues patatas, guisantes, zanahorias, yuca, batata, frutas, verduras y lácteos. Y según su rapidez de absorción, los alimentos pueden ser de alto índice glucémico, medio o bajo. Tú me tienes manía, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que puedes disponer de ello rápidamente? Todavía no he hablado. Claro, depende, si un alimento tiene un índice glucémico alto, significa que de forma muy rápida es metabolizado y la glucosa que se extrae de ese alimento está disponible en la sangre. Vale, o sea que si, por ejemplo, si te vas a dar una excursión por ahí y estás matado, tienes que tomar un alimento de esto de alto índice glucémico para obtener rápidamente energía. ¿Vale? Efectivamente, esa es una lectura positiva. Y además, os quería decir por qué es interesante, ¿no?, conocer el IGE, que se llama, lo podéis encontrar como IGE o como índice glucémico. ¿Por qué es interesante conocer el índice glucémico de un alimento? Pues además, el índice glucémico está relacionado con el hambre y con el peso. Uh-huh. Un alimento de alto índice glucémico hace que rápidamente haya en nuestro organismo mucha glucosa disponible, porque se absorben muy rápido los hidratos de carbono. Y para compensar este exceso de glucosa, cuando no estamos haciendo una actividad que así lo requiera, el organismo libera la hormona insulina, que la produce el páncreas. La insulina es una hormona anabolizante con gran capacidad para engordar, pues almacena en forma de grasa aquellos hidratos de carbono que no vamos a aprovechar en ese momento. Entonces, yo creo que es fácil, ¿no?, que imaginemos, si me he tomado un alimento de alto índice glucémico y de pronto tengo 50 gramos de azúcar en el organismo y mis células solo necesitan 15, el resto será almacenado en forma de grasa para la época del hambre. Pensamos todavía de forma muy primitiva a nivel biológico. O sea, esto la lectura un poco es que si comes y no te mueves, engordas. Efectivamente. Claro. Vale. Sobre todo es que vivimos en una sociedad muy sedentaria, entonces no tenemos grandes requerimientos de energía, al menos que seamos deportistas o tengamos trabajos muy exigentes. ¿Esto quiere decir que en lugar de comprarme las chuches después del gimnasio, me las tome antes? Que te he dicho que un plátano. Ah, vale. Por décima vez. Y tú me dirás que no me gusta. Sí. Y así seguiremos hasta el fin del programa. Que no, que estoy en ello.
Bueno, pues como os decía, que en términos biológicos no hemos evolucionado tanto, ¿de acuerdo? Seguimos ahorrando para la época del hambre. Y seguimos pensando, pues como, ahora claro, voy a decir en la edad de las cavernas y me va a decir Óscar, no, es cuando, bueno, tú puntualiza tranquilamente. Vale. No lo dudes. Pues seguimos pensando como en la edad de las cavernas, donde la comida era escasa y había que ahorrar para cuando no hubiera. No, pero luego te cuento. El resultado es que aquí nada se desaprovecha, todo se almacena en los depósitos de reserva, que son los adipocitos que conforman el tejido graso, ¿de acuerdo? Además, la liberación de insulina provoca hambre en muy poco tiempo. Un buen ejemplo de ello, el arroz blanco. Cuando vais al chino, ¿vale? Y os pedís los tallarines o el arroz, os podéis poner tibios y en 2 horas, ¿qué ocurre? Un hambre atroz. ¿Por qué? Pues porque ahí el arroz tiene un índice glucémico alto, hemos liberado mucha insulina, hemos aprovechado una parte y el resto se ha guardado en los depósitos de grasa. Y nos quedamos, por así decirlo, sin glucosa disponible durante más tiempo. Por el almidón, ¿no? Es que el arroz blanco, efectivamente, es un almidón, pero siempre se ha pensado, mira, se considera uno de los hidratos de carbono que se llaman complejos, ¿de acuerdo? Que el cuerpo tiene que descomponer moléculas para conseguir los azúcares simples. Pero algunos alimentos, esas moléculas complejas se descomponen mucho más rápido que en el caso de otros alimentos, y en el arroz blanco se descompone muy rápido. Es como con el pan blanco, por ejemplo. Efectivamente, cuando coges una de hecho, rebanada de pan blanco, ¿no? De hecho, el patrón de índice glucémico es el pan blanco. Y una pregunta, si esto luego lo convierte en grasa, es decir, el arroz te lo comes, te quemas el azúcar y tal, y el resto lo mete en grasa. ¿No hay un mecanismo reversible? Es decir, luego la grasa, ¿cómo se...? Oye, pues La puedes grasa, hacer ejercicio. La grasa, claro, el mecanismo de descomposición de la grasa es muy complicado, es mucho más fácil almacenarla, porque al final era nuestro modo de supervivencia, ¿de acuerdo? Cuando no teníamos comida. A través del ejercicio, de tener una buena masa muscular. Si nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio físico y tenemos una buena masa muscular, muchos de esos hidratos de carbono en exceso se acumulan en forma de glucógeno, no en forma de grasa. Pero no es el caso de la mayoría de la población. Lo más normal es que se almacene como grasa. Si comemos en exceso, si no hacemos ejercicio, si nuestra vida es sedentaria, ¿vale? También tienes la opción de tomar Fairy. También. Aquí no hacemos publicidad. Pero ojo, que no soy la única, que Marijose Baz nos dice la chuches ni antes ni después. Ya nos ha quedado claro. Durante. Ahí está Marijose. Gracias por apoyarme. Pues, como os decía, por el contrario, ¿no? Un alimento de bajo índice glucémico lo que hace es que libera esos hidratos de carbono, pero de forma más lenta. Es decir, podemos tener, en vez de 50 gramos de glucosa en sangre de golpe, ir soltándola poco a poco, ¿de acuerdo? Para que nuestro organismo lo vaya aprovechando y no tenga necesidad de acumularlo porque hay un exceso, ¿vale? Un ejemplo de índice glucémico bajo son las verduras, que además, gracias a la fibra, contribuyen a que la absorción sea mucho más lenta. Ahora contaremos cómo se puede bajar el índice glucémico, por ejemplo, de un arroz del chino. ¿Y cuál es el alimento con mayor índice glucémico? ¿La pasta? No. Venga. Con mayor... El pan blanco. Las chuches. ¿El azúcar? No. Tiene razón Sergio. ¿En serio? ¿El pan blanco? ¿No habéis dicho el azúcar? ¿Ninguno? Anda que... sí, es el pan blanco. Su valor es 100. Es el que se ha tomado como referencia para hacer toda la tabla de índice glucémico. Y el azúcar blanco tiene un índice glucémico de 70, igual que el azúcar moreno. ¿Vale? Pero el pan blanco tampoco lleva azúcar, es sal, agua pero se y absorbe harina. muy rápidamente. Es una harina refinada, donde se le ha quitado toda la fibra, donde ha quedado desnaturalizada. Básicamente es un producto de engorde, ¿de acuerdo? Y su absorción es rapidísima, porque encima va molido. Y realmente cuando tú coges una miga de pan blanco, de sándwich, y te la metes en la El boca, sabor- ya el sabor es dulce. Enseguida empiezas a salivar, que es una reacción que indica que ahí hay algo dulce. Se activan, ahora no recuerdo, debería recordarlo, ahora no recuerdo las áreas de la lengua que reconocían el sabor dulce, creo que es la punta, si no me equivoco. Y notas como un picorcillo en la punta de la lengua. Ya. Es que justo he leído esta semana sobre esto, sobre el pan blanco, y decían
creen que es el problema que tenemos en España. Básicamente, porque además es muy típico en nuestra mesa, abusamos de él. No pasa nada, y venga pan blanco, y venga. Teniendo una dieta mediterránea que es bastante sana, lo estropeamos al final con el pan blanco. Con el pan blanco, efectivamente. No estamos hablando de panes de verdad integrales, con cereales integrales y no con salvado añadido así un poco para ponerle en una etiqueta. Ya. ¿Vale? Existen tablas de índice glucémico y se dividen los alimentos por puntuaciones. Se considera un índice glucémico alto es el que está entre 70 y 100. Un índice glucémico medio entre 55 y 69 y con bajo índice glucémico los que tienen una puntuación inferior a 50. ¿Vale? Pero, como os decía, hay trucos. Por ejemplo, la grasa y la fibra bajan el índice glucémico de un alimento. Volvemos al plato de arroz del chino. Si lo acompañamos por una ensalada de vegetales aliñada con aceite de oliva virgen extra, eso sí, hará que la absorción sea algo más lenta y no haya un pico, por así decirlo, de glucemia en sangre y una producción agresiva de insulina. Y el almacenamiento en forma de grasa no será tan radical, ¿de acuerdo? Vamos a ir absorbiendo poco a poco los hidratos de carbono del arroz, ralentizados por la fibra, Sergio me está haciendo señas, por la fibra y la grasa, y además nos dará hambre mucho más tarde. Es que tenía una duda porque me parecía curioso que el almidón se convirtiera en azúcar y, por ejemplo, el arroz pudiera llegar a engordar, ¿no? Porque pensaba en la dieta asiática que está basada en arroz y luego les ves que son bastante delgaditos. E imagino que es por esto, ¿no? Porque hay una base que es biológica y es la adaptación a los diferentes tipos de alimentación. Por ejemplo, un asiático no tiene el alcohol deshidrogenasa, se toma un chupito de sake y a tomar viento, ni la lactasa, ¿de acuerdo? No es capaz de descomponer las dos moléculas de la leche, y nosotros sí. En función de los alimentos que hemos tenido más a nuestro alcance, también nos hemos adaptado a metabolizarlos de una manera mucho más eficiente. Sin embargo, los asiáticos, por ejemplo, cuando comen arroz, comen un puñado de arroz. Comen muy poquito. Nosotros metemos unos platos de paella, fijaros, de verdad. Entonces, claro, comen 3 puñados de arroz al día, poco más, muy poca proteína. Al final es una dieta hipocalórica y lo que comen lo consumen, pero nosotros nos metemos la paella con el trozo de pan, la ensalada, eso para los bichos, que eso es verde. Nos metemos de postre, es que hay tarta o es que hay helado o es que... Entonces, claro, tenemos un exceso de consumo. No es que el alimento en sí sea malo, es que abusamos de alimentos de alto índice glucémico cuando en nuestra sociedad somos sedentarios y no tenemos tanto requerimiento energético. ¿Y el alcohol? ¿También tiene un alto índice glucémico? El alcohol se transforma directamente en grasa. Pues a ver, porque tengo aquí mis tablas, a ver si viene el alcohol. Yo creo que no venía. Sobre todo cuando se mezcla con comida. Es decir, si tú solo bebes alcohol y no comes, ¿adelgazas? Claro, a ver, adelgazas, pero bueno, porque acabas desnutrido, claro. Porque al final empiezas a descomponer grasa, empiezas a descomponer proteína para obtener hidratos de carbono que alimenten el cerebro y los órganos glucodependientes, adelgazas, pero provocas un destrozo es que brutal. Existe una patología alimentaria que se llama la etilorexia, que consiste en eso, en gente que se pasa el fin de semana bebiendo alcohol y no come para adelgazar. Claro, luego cuando el hígado les pete, pues que me lo cuenten. Además, ahí hay una pérdida de masa muscular, o sea, adelgazar es perder masa grasa, no descomponer tu proteína muscular y utilizarla para ello. Entonces, bueno. ¿Y si combinas la paella con ensalada? Claro, eso es idóneo. Eso sí. Así ralentizas esa absorción. Además vas a comer menos paella porque la fibra sacia y vas a tener un consumo mucho más equilibrado de un alimento de alto índice glucémico. Además lo vas a moderar mucho con la ensalada aliñada con aceite y ese es un plato muchísimo más sano que un plataco de paella únicamente. Qué bueno. Os voy a contar una cosa. Dentro de 1 minuto aproximadamente saltan las horarias. Tenemos que respetarlas porque hay una publicidad que tenemos que escuchar. Entonces, todavía te queda un poquito de sección. Y además, me queda un poquito. Y además, tenemos consultas para ti. Oh, que lo sepas. Por favor. Y si no recuerdo mal, una de ellas es muy apropiada pues, sobre el tema que estás escuchando hoy. Bueno, ¿Cómo vamos de tiempo, Sandri? ¿Cuánto nos queda? 1 minuto.
Bueno, simplemente os voy a adelantar que os voy a decir el índice glucémico de algunos alimentos, ¿vale? Los que... ¿Qué has hecho? Hola. 20 segundos. 20 segundos. Pues yo creo que lo dejamos aquí en plan, ahora la publicidad. Hombre, pero que habléis hasta 10 segundos, por favor. No me- Ah, vale, claro. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que nos vas a decir ahora después de la 8, publi? 7, 6, Calla. 5. El índice glucémico 4. de algunos alimentos. Índice glucémico de unos alimentos. Y volvemos. Son las 11 de la noche. Toma, qué bien cuadrado. Plus Radio. Bueno, estábamos en ese punto interesante en el que Susana nos iba a contar los alimentos que tienen alto índice glucémico. Venga, así en plan cotilleo. Bueno, pues como habíamos dicho, el pan blanco tiene un índice glucémico de 100. El pan de molde o de hamburguesa, 85. Los picos de pan, 70. Las patatas fritas de bolsa, que levanten las manos aquí los adictos a las patatas, ¿ve alguna? 95. El puré de patata en copos, que nos parece tan saludable, 90. ¿Qué dices? Lo que digo, 90. Ala. Uy, hay alguien que se pone aquí tibio de puré He de comido patatas. puré de patata. Pero he ido al gimnasio. Se te ve. Pero luego has comido chuches. Claro, con las gominolas ya. La tapioca cocida, 80. Y la zanahoria hervida, 85. Ay. La zanahoria cruda no tiene nada que ver con la zanahoria hervida. Cuando se hierve, se dispara el índice glucémico. Sí. Sí. Los dátiles, 70, igual que la bollería en general. La bollería tiene un índice 70 porque tiene mucha grasa, ¿vale? Entonces eso hace que se absorba un poquito más lento. Entonces no es tan malo comerlo. Las Bueno, rosquillas, claro, luego a esto hay... las rosquillas entran en bollería, 70. Pero luego a esto tenemos que contar qué cantidad de azúcar además añadido tiene, que eso ya... o aceite de palma. Los caramelos, 70. El chocolate blanco o con leche, 70. Igual que las golosinas. La miel, 85. El azúcar, ya hemos dicho antes que tanto el blanco como el moreno tiene 70. 85 las palomitas. Las barritas energéticas, 70. 80 los cereales de desayuno. Las bebidas energéticas, los bitter, los refrescos azucarados, los zumos y la tónica, también 70. Y... ¿cuánto creéis que tiene la cerveza? Poquito. 40 y... 60. 65. 110. ¿Con alcohol o sin alcohol? 110. Y la sandía, que tanta gente se pone hasta el culo de sandía para adelgazar, sobre todo por la noche, tiene un índice glucémico de 75. Toma. ¿Y el melón, que es mucho más dulce? 60. Ala. ¿Y qué se puede comer? Porque está la cosa muy negra. Hombre, no. Estamos a punto de llorar todos, ¿eh? Claro. Ahora os voy a decir unas cuantas cosas. Por cierto, una curiosidad para Edu Torres, ¿vale? Que los donuts y las palmeras de chocolate, por extensión, tienen un índice glucémico de 75. Creo que sobra decir que una dieta para cuidar el peso o para bajarlo, pues debe tener estos alimentos de forma muy moderada, muy controlada, incluso bastante lejos de la despensa. Y tienen índice glucémico bajo, pues la mayoría de los lácteos, el yogur, el kéfir, la cuajada, la leche. Por cierto, la leche entera tiene menos índice glucémico, 27, que la desnatada, que tiene 35. ¿Por qué? Pues como he dicho antes, la grasa ralentiza un poco la absorción, efectivamente. Las legumbres, 35, sanísimas. Cereales como la cebada o el centeno, 45. ¿De acuerdo? Un pan con cebada o con centeno tiene un índice de 45 frente al 70 o frente al 100 del pan blanco. Vale. Los guisantes, 35, igual que la quinoa. La harina de soja, 25. Los frutos secos, menos los que son desecados, ¿de acuerdo? Tienen entre 15 y 35, también muy aceptables como índice glucémico. Y las verduras, excepto la calabaza y la zanahoria cocida, también tienen un índice glucémico muy bajo, igual que la mayoría de las frutas, entre 15 y 35. Así que, ¿dónde entran las gominolas? Fuera, gominolas. Pero, por ejemplo, Efectivamente. la cerveza, si lo mezclas con grasa,
Unos torreznos, te estoy Unos viendo venir, torreznos. unos torreznos con la cerveza. Se compensa, Pues ¿no? efectivamente, se ralentiza, pero ya estamos hablando de que es una grasa de mala calidad, que te va a estropear por otro lado. Como que mala calidad, los Correcto. torreznos están muy A ver, es ricos. una grasa saturada, hay que tenerla controladita en la dieta. No es que no se pueda comer nunca, pero controladita. Por extensión, cerveza y resto de bebidas alcohólicas, tipo whisky, bourbon, Pues ron. resulta que la tabla de índices glucémicos que tengo yo, hay muchísimas. Yo tengo una de la Fundación para la Diabetes, no vienen analizados otro tipo de bebidas alcohólicas, ¿vale? Entonces no sabría deciros exactamente. La cerveza posiblemente es que como está hecha con cereal, pues un índice glucémico es mayor que el de otros destilados. Y comentabas lo de las patatas fritas de bolsa y las fritas hechas en casa de patata. El ¿de índice verdad? glucémico es más bajito, porque creo que estaba en torno a 70, si no me equivoco. Sigue siendo alto, pero no es un 95. Claro. Vale. ¿Y las gominolas no se hacen con harina de maíz? No, son gelatina y azúcar. Pero gelatina de maíz, creo. Pero De maíz. el maíz tiene almidón. Claro, además de alto índice glucémico también, el maíz se absorbe muy rápidamente. Amigos Las tortitas esas de arroz y maíz, Sí. que se ponen tan de moda, tal, tienen un índice glucémico brutal. Muy Sí. pocas calorías, pero entran rapidísimo a sangre. Entonces, para seguir una dieta de control de peso, que no las compre nadie. Ya. O sea, La vida es una mierda. un poco. Sin tortitas de maíz. ¿Y el bisonte Cachis. cómo va? A volver a la antigua. Nada, el bisonte índice glucémico, nada. La proteína tiene un índice glucémico inexistente. Nos acabas de hundir en la miseria a los que estamos aquí, te lo digo. Sí, yo me he propuesto que dejéis el azúcar. Si no, yo lo de la Al azúcar final- ya me lo estoy Y por planteando en eso serio. Esto aquí, alguien que viene sin cenar de esto. Claro, esto es una tentación. Hay aquí una caja de bombones. Sí. A ver el primero que mete la mano, que se la lleva. Oscar. Ya, habéis llegado tarde. Porque llega tarde, si no vamos. Pues yo ayer me llevé uno. Bueno, el caso es que tenemos aquí delante una caja estupendísima de unos bombones que trajo ayer un compañero Guillermo en el programa Campo Base que hace con Federico Acaso y lo dejó aquí porque mañana es su cumpleaños, entonces como que no le podemos meter mano, ¿no? Bueno, a ver, esto es como todo, que si os coméis un bombón tampoco os va a desajustar absolutamente nada. El problema es que alguien se quiera comer toda la caja. Jo, yo que los llevo mirando toda la noche. Nos va a desajustar la conciencia. Ahí. Bueno, un Bueno, poco solo. Vamos a pasar a las consultas porque ya me estás deprimiendo mucho. Vamos con la primera, Sandri. Hola Susana, ¿qué tal? Soy Sergio, el batería de Da Capo. Tengo un par de dudas alimentarias para ti. Mira, hace unos meses que mi chica y yo estamos intentando llevar una dieta más vegetal, digamos, porque nos hemos informado y creemos que es lo más saludable. Y tengo algunas dudas con respecto a la diferencia a nivel alimenticio entre los diferentes tipos de sustitutos de la leche, digamos. Hay de almendra, de coco, de arroz, de avena, etcétera. ¿Cuáles crees que son más saludables o si crees que hay que combinarlos o algo así? Y bueno, la otra pregunta es, ¿qué opinas a nivel alimenticio del tofu y del seitán? Venga, un saludo. Parece que está haciendo ejercicio mientras te está haciendo las preguntas. Bueno, sobre las bebidas vegetales, pues bueno, la mayoría tiene una buena proporción de proteína. Hay poca diferencia en ese sentido respecto a la leche de vaca. Lo que sí es importante es fijarse que no lleven azúcares añadidos, que es muy frecuente especialmente en la leche de soja. No os creáis que la leche de soja es menos grasa que la leche entera de vaca, ¿de acuerdo? La soja es una leguminosa y es bastante grasa. Pero bueno, a nivel proteico y nivel de calcio, pues son muy parecidos. Va por gustos, ¿de acuerdo? Y la otra pregunta sobre el tofu y el seitán son fuentes de proteína vegetal. Sin embargo, tengo que puntualizar, la proteína vegetal no se absorbe igual de bien que la proteína animal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues siempre hay que estar vigilando un poquito los niveles de B12 si os vais a hacer vegetarianos y demás. No quiere decir que vayáis a hacer un déficit o que no podéis llevar una alimentación perfectamente completa, pero bueno, sí que os animo a vigilar esos niveles de B12 especialmente. Ujú. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Querida Susana,
Hace tiempo tú y yo estuvimos hablando sobre el tema del azúcar y estuvimos hablando de sus sustitutos, aquellos que son beneficiosos para la salud. Sacarosa, Truvía, Stevia. Cuéntanos, yo creo que a la gente le va a interesar muchísimo. Un abrazo. A ver, aquí hay uno que no se enteró que la sacarosa es azúcar de mesa. Igual quería hacer referencia a la sucralosa. ¿Cuál era la pregunta? Es que me he quedado. Que nos hable sobre los distintos tipos de azúcar y sus sustitutivos. Bueno, hoy hay muchos sustitutos del azúcar que son algunos de procedencia natural, entre comillas, y otros son sintéticos, ¿de acuerdo? Lo ideal es que tomáramos las cosas sin edulcorar, porque estamos hiperacostumbrados a que a la leche le echo azúcar. La leche tiene sabor dulce, tiene lactosa. Si aprendes a vivir sin azúcar, aprecias el sabor dulce de la leche. Es una molécula, son dos moleculitas unidas, simples, se descomponen muy rápido y entran muy rápido a sangre. Son un azúcar simple, ¿vale? Y se nota el sabor, pero como estamos hiperacostumbrados... ¿Qué le ha pasado a Sandri? Nada. Como estamos hiperacostumbrados al sabor dulce, pues queremos añadirle edulcorantes a todo. Si no podemos vivir sin endulzar las cosas, la sacarina, la típica sacarina, ¿de acuerdo? Y el aspartamo. Ya he comentado algunas veces que los estudios que decían que provocaban determinados tipos de cáncer y demás, que estaban mal realizados. O sea, de hecho, está autorizado con toda la seguridad del mundo y las dosis que se permiten, ¿de acuerdo?, son muy inferiores a las que se ha comprobado que siguen siendo permitidas. Es decir, imaginaros que se comprueba que te puedes comer 15 kilos de sacarina al día. Te van a decir que te tomes uno. ¿De acuerdo? Hay un rango de seguridad muy, muy amplio. De forma que aunque superes la dosis diaria recomendada, todavía no vas a superar ni por asomo la verdadera dosis que puede provocar algún... Nos está diciendo que tenemos margen, ¿no? Hay margen. Hoy existen muchísimos sustitutos del azúcar, además con sabores muy logrados y muy parecidos al azúcar. En bollería se usa mucho el maltitol, ¿de acuerdo? Y el sabor es súper parecido. El isomalt, la sucralosa, que ya la venden también en bolsitas y en gotas, es igual, es muy parecida al sabor de... Pero eso para que te hagas tú mismo tu propia bollería. Por ejemplo, te puedes hacer tu propia bollería, efectivamente, con unos edulcorantes artificiales y con un buen aceite. Pero no es lo típico que encontramos en un supermercado, en una tienda de alimentación. La sucralosa sí la encontráis en cualquier supermercado. No, me refiero a que ya te venga hecha la bollería con ese tipo de edulcorante. Empieza a verlo, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que fijarse también en las grasas que utilizan. Pero empieza a ver bollería apta para diabéticos que se dice que se hace, por ejemplo, con maltitol. Hay mucha que se usa maltitol. ¿Y de dónde salen esos, o sea, cuál es el origen de estos azúcares? Normalmente son derivados del azúcar, modificados, químicamente tratados para que no se absorban. La sucralosa, por ejemplo, es un derivado de la glucosa, pero no se absorbe a nivel intestinal. Aporta el sabor dulce, pero no funciona como azúcar en el organismo. Y lo que comentabas antes del plátano, que es un sustitutivo de las chuches, ¿cuánto índice glucémico tiene? Porque es muy, muy dulce, en realidad. Pero el plátano, si no recuerdo mal, bueno, vamos a mirar lo que tengo aquí, la chuletilla. ¿Apostamos? Venga, sí, mientras yo lo encuentro. 30. 60. 15. 35. A ver. Vale, eso no me falta encontrarlo, ¿verdad? Vale. La P. Vale. Mientras tanto, otra pregunta que seguro puedes ir respondiendo. Para la gente que no toma café, el Colacao, Nesquik, ¿está bien o no? A ver, si tenemos en cuenta que Colacao y Nesquik un 70% aproximadamente es azúcar, ni de coña. No. Hay cacao desgrasado sin azúcar. Que no sabe a nada. Sí, pero sabe a cacao, efectivamente, con el sabor dulce de la leche, y si no le puedes añadir un edulcorante ya tiene sabor a cacao. Y bueno, el café, los cafés de máquina de meter un eurito, tú puedes pedir que te echen azúcar.
Pero si te fijas en una letra muy pequeñita, pone que en el caso de que no haya azúcar da igual porque el café viene con azúcar. Ah, vale. Sobre todo cuando es el café con leche. La leche que le añaden a los cafés de máquina lleva algo de azúcar añadido. Vale. He encontrado el plátano. ¿Quién ha dicho 50? Nadie. ¿Nadie? Vaya, por Dios. Pero me he acercado yo. No, se ha acercado más. 60 he dicho. Uy, me cachis en la mar. Tiene un IG de 50, está como en el límite, pero bueno, es un buen alimento después de haber hecho un esfuerzo físico para reponer glucógeno. Deberías tomar algo de proteína también. Vale. Pero bueno, el plátano 1000 veces mejor que las chuches. Ay, vale, Susana, que sí. Me gusta tu sección, pero sufro, te lo digo en serio. Mucho. Pues no queda temporada. Ya. Y es que encima, bueno, ya nos lo dirás próximamente, se acercan las Navidades. Tela, los turrones, los polvorones. Venga, os voy a traer un especial de Navidad para el próximo. Y además, no voy a ser tan mala, yo os voy a decir cuántos pasos tenéis que caminar para quemar pues un polvorón o el roscón. Óscar está diciendo que no, que a él no se lo cuente. Patinando se puede hacer también. Sí, bueno, claro. Sí. Que más calorías también, por supuesto. Vale. O sea que... ¿Hasta dónde? Buscaré la opción de patinaje. Pero no es patinar por el pasillo de tu casa en calcetines. Joder, ya me estáis cortando el rollo, de verdad. Qué gente. Me voy a comer un polvorón y un plátano con miel ahora cuando llegue a casa. Y a la cama. De la ansiedad que te he generado. Qué tensión. Si lo acompañas con unos canónigos no pasa nada. ¿Es verdad? Claro. Hostia. Claro, ralentiza. Es cierto. Claro, toda la cerveza canónigo. Y No. para adelante. Joder, aquí se aprende un montón. Tenías que haberte traído a ver cuál es tu biotipo. Entonces ya te ajustamos la dieta del todo. ¿Y cómo se mide eso? Es que hablamos de cosas muy raras. Tienes que medirte la muñeca, los centímetros de la muñeca. Sí, lo hicimos la semana hace 15 días. Pues uno. Tenemos la tabla colgada en el Facebook. Puedes mirar para que veas cuál es tu biotipo. Sí. Vale. Bueno, hasta aquí la sección de Susana León, que es lo que tiene, que te educa y te entretiene. Sin haberlo preparado me ha salido un pareado. El casar en la noche.